Una de las preguntas más comunes que se nos hacen a los psicoanalistas es ¿cuál es el objetivo del psicoanálisis? Creo que es una pregunta muy interesante porque a la vez que es una respuesta sumamente sencilla, la misma respuesta exige ser complejizada. Y antes de empezar y explicar cuál es el objetivo, creo que es importante señalar el psicoanálisis no es una terapia para todo el mundo, ¿no? No es una experiencia que pueda o que quiera experimentar cualquier persona. Son pocas las personas que estarían dispuestas realmente a entrar en una terapia psicoanalítica o pasar por un proceso analítico por la misma naturaleza del mismo. Y por eso comento que es una situación más compleja de lo que parece. De forma sencilla, a Lacan le preguntaron lo mismo en una de sus últimas entrevistas. Cuando todo el mundo pensaba que iba a tener una respuesta súper larga o profunda o por el estilo, Lacan comentó que el objetivo del psicoanálisis es simplemente vivir mejor. Pero esto nos pone a pensar, ¿qué significa vivir mejor? Una respuesta sencilla a la pregunta de qué significa vivir mejor sería sentirnos a gusto con nosotros mismos, ser curados de nuestros síntomas. Pero aquí es donde el psicoanálisis hace un giro muy interesante, porque la cura psicoanalítica es una cura diferente a la que normalmente tenemos en mente. Normalmente pensamos en una cura desde el punto de vista más médico o biológico, donde existe como un punto de comparación, por ejemplo, de un médico. Cuando pensamos en cómo ser curado por un doctor, pues un doctor tiene en la mente un punto de comparación de un cuerpo perfecto, ¿no? De cómo funciona un pulmón, cómo funciona un cerebro, cómo funciona la manera en la que se regula todo nuestro organismo. Y lo interesante del psicoanálisis es que realmente no existe un punto de comparación, no existe la idea de una mente perfecta o de un sujeto perfecto. Y claramente, por lo mismo, el psicoanálisis ha sido muy controversial en tiempo actual. Al llegar a una terapia psicoanalítica, creo que es importante entender, el psicoanalista no va a definir algún problema, no va a brindar alguna solución. Y de nuevo, eso es algo muy angustiante para el sujeto que está experimentando el análisis. Entonces, ¿por qué querríamos ir a una terapia? ¿Por qué uno buscaría pasar por esta experiencia? Y la respuesta también es algo muy sencillo, es justamente por el sí, ¿no? Hay algo dentro de nuestra vida que se repite y que al parecer, por más que nosotros intentemos controlar, la situación se sigue repitiendo, ¿no? Seguimos terminando con las mismas parejas, terminamos cayendo en las mismas situaciones, trabajos, nos sentimos que no somos apreciados, no sé, hay muchísimas cosas que el sujeto experimenta y que al final lo terminan sintiendo que su vida pierde el sentido. Y creo que este tema de la repetición es algo muy importante, ¿no? Desde 1920 con el libro de Más allá del principio del placer de Freud, nos hace notar, ¿no? Más esta característica repetitiva en las acciones del ser humano. Pareciera ser que, contrariamente a lo que él al principio consideraba, ¿no? Que el sujeto era una persona que constantemente buscaba el placer, hay una parte de nosotros busca algo que ya ni siquiera le es placentero, ¿no? Es una repetición medio obsesiva, una repetición que causa dolor, angustia, sufrimiento. Ahí es donde al principio podemos notar el surgimiento del síntoma. A lo que me gustaría llegar también con esto es a esta idea, ¿no? Si bien pudiera haber una necesidad intelectual, ¿no? De una persona por querer conocerse más o algo por el estilo, realmente lo que nos lleva a una terapia es el síntoma. No es una necesidad, debe de haber algo que nos empuje a buscar esa ayuda o ese sujeto externo que nos ponga en perspectiva. Por eso mismo es que en el problema psicoanalítico, en la terapia psicoanalítica, en el conflicto que se ve dentro del consultorio, el psicoanalista no ofrece ninguna solución ni ningún diagnóstico al problema. Y esto es por lo mismo, porque si bien también el síntoma nos hace sufrir, nos hace repetir y estar angustiados, es como si una parte de nosotros estuviera enamorado de ese síntoma. El síntoma, al final de cuentas, es un sentido que le damos al vivir, ¿no? Es un sentido que le damos a nuestro goce. Para cualquier persona, tal vez eso pudiera estar bien, podrías vivir tranquilo con ese sentido que se te da. El problema tal vez no es tanto la falta de sentido, sino que ese sentido que tenemos ya no alcanza para disfrutar la vida. ¿Para qué venimos al consultorio? Hasta cierto punto es para desengañarnos, es para darnos cuenta de que ese sentido que al parecer teníamos tan arraigado en nosotros ya no nos está satisfaciendo.
estamos buscando algo más. Creo que también por ahí va un poco el objetivo del psicoanálisis. Al final de cuentas, no sufrimos porque nos sucedan cosas. Llegan personas diciendo es que yo sufro mucho porque mi pareja me dejó, porque mis papás hicieron tal cosa, ¿no? Y normalmente pensamos que el sujeto sufre porque le suceden estas situaciones, pero en realidad el sufrimiento viene más de la mano de las fantasías que tenemos de cosas que no existen y que no hay. Venimos pensando en la amistad incondicional, en el amor eterno, en este tipo de ideas utópicas que pueden resultar muy bonitas, ¿no? Pero al final de cuentas son cosas que no existen y se vuelven un peso al final que vamos cargando con nuestra vida, tratando de cumplir expectativas de ilusiones y fantasías, pues realmente no son reales. Y es ahí donde la terapia psicoanalítica ayuda a encontrar un nuevo sentido que sea mucho más real, mucho más personal, que al final va a ayudar al sujeto a vivir una vida mucho más plena y, como decía justamente Lacan, a vivir mejor. Si a ti te interesa seguir aprendiendo más acerca del psicoanálisis, seguir profundizando más acerca de estos temas, recuerda seguirnos en nuestra página de YouTube, también tenemos Instagram, nuestras redes sociales. Coméntanos, ¿has ido alguna vez a una terapia psicoanalítica? ¿Te gustaría ir a alguna? Te leemos en los comentarios.